Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, como todos los sábados, a partir de las 13 horas, para tocar un tema, a mi juicio, difícil, sensible, controvertido y complicado, porque vamos a hablar del celibato, que impone la castidad a los sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Qué nace esto? En el Concilio de Trán en 1123 y después ratificado en el Concilio de Trento en 1139, donde exigían a los sacerdotes ser célibes porque la Iglesia Católica estaba en una degradación moral y temían de que los hijos de los sacerdotes pudieran reclamar riquezas y feudos que atentaban contra la fortaleza de la Iglesia. Y para Francisco, esto no es un dogma de la fe, el celibato. Es una imposición, una reglamentación de la Iglesia que nace justamente en el siglo XI para tratar de desnaturalizar esta posibilidad. Lo cierto es que hoy en Brasil, por citar un país vecino, 1 de cada 4 sacerdotes dejan los hábitos para casarse. Acá existe la posibilidad de consagrar a los sacerdotes o los sacerdotes que quieren casarse, pueden hacerlos y se los nombra diáconos, que pueden realizar muchas de las actividades de los sacerdotes, pero no pueden oficiar la consagración de la hostia ni la confesión, entre tantas otras cosas. Que quizás esto moligeraría un poco esta difusión que estamos viendo en estos últimos tiempos, por todos los medios de comunicación social, que ha destapado el tema de la pedofilia y la pederastería, entre tantas otras cosas. Más de 100.000 chicos hoy, según algunos estadistas del Vaticano, han sido sujetos a abusos sexuales. Hemos visto en estos últimos días también, tapan los diarios, de 55.000 hijos de sacerdotes. Vemos la situación de la Iglesia en los Estados Unidos, las dificultades que hay en Chile. Acá tenemos casos que han resonado, como el padre Grassi, entre tantas otras, y nos llega el momento de pensar si quizás no sea el momento ahora de reflexionar sobre estas reglamentaciones que son de hace 1000 años, para imponer nuevas situaciones que permitan de alguna manera erradicar esto que está verdaderamente llenando de vergüenza y castigando a la Iglesia Católica. Y hoy estamos con el padre Rafael Blanco,
y con la doctora Schmidtman, una psicóloga y un sacerdote, y los jóvenes que nos acompañan siempre, para hablar un poco de todo esto, porque son temas, todo el mundo viene viendo y leyendo y destacando este tipo de situaciones, pero me da la sensación de que no se está tratando esto con la seriedad que corresponde o en la medida que corresponde, porque este es un país, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de este país pertenece a la feligresía católica, y esto tiene mucha relevancia entre toda la comunidad católica. Por eso dijimos, bueno, vamos a hacer un tema de estas características para ver qué es lo que está pasando con esto. Padre, gracias por venir. Mucho gusto. Yo hice un pantallazo así muy rápido Seguro. de esto, ¿no es cierto?, que está estrechamente relacionado, o por lo menos la gente común relaciona al celibato con los casos de abuso. Claro. Bueno, en primer lugar tengo que decir que, digamos, la tradición celibataria en la Iglesia arranca mucho antes de que se regule como tal en el año, como decíamos, 1100 aproximadamente, 123. Arranca, digamos, entre los años 200 y 300, esta tradición, digamos, de que el hombre, el servidor del altar, diríamos, una vez que era, digamos, ordenado para ese servicio, debía guardar lo que se llama la continencia, o sea, abstenerse de relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y esa tradición continúa, digamos, hasta el día de hoy, digamos, se regula como tal en esos concilios que vos decías, el año 1123 en adelante, ya como un mandato, como una regulación de la Iglesia en la que obliga al consagrado o al servidor del altar o al sacerdote, ¿no es cierto?, a no casarse y a no tener hijos, ¿verdad? Por otra parte, digamos, yo creo que no se puede relacionar directamente el celibato con la pederastia, ¿no? Me parece que el tema es mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más profundo, pero claramente, digamos, como ha dicho el Papa Francisco, ¿no es cierto?, estamos abiertos a la reflexión, a la discusión, y como ha dicho también el Papa, ciertamente el celibato no es un dogma de fe, es una regulación de la Iglesia, por lo tanto sometida a cambios en la eventualidad, aunque el Papa mismo ha dicho que no era el tiempo. Claro, además él ha abierto el diálogo, ¿no es cierto?, y él es sensible a esta situación que se está viviendo y ha dicho que él está de acuerdo con que esto empiece con las conferencias episcopales para llegar después a un término que vea qué es lo que van a hacer con esto que está sucediendo en la Iglesia, ¿no? Así es. Doctora, No, yo me cuando hablo de celibato con interesante. esto, uno lo relaciona porque la gente lo relaciona Sí, sí, sí. naturalmente. Me resultó interesante la palabra desde el punto de vista de la formación eclesiástica que se llama continencia. Sí, claro. Me interesa esa palabra, es fuerte, continencia con la incontinencia que nos da en algún momento biológicamente a todos. O sea que nosotros tendemos hasta biológicamente a la incontinencia. La continencia es algo que debe venir de algún ideal, de algún valor superior en cada sujeto para poderla llevar adelante. La continencia no, si vos estás conteniendo, estás desviando el curso. Sí, claro. Estás Ahora, la desviando incontinencia, el curso. Galilea, ¿es un don? ¿Termina siendo un don? No, ¿Cómo lo califican no, algunos? es un esfuerzo. Yo no sé cómo lo clasificará la Iglesia, pero primero tenés que usar un mecanismo inconsciente que se llama sublimación. Sí, claro. O sea que la Iglesia debería, tenemos un Papa muy cientista, desde lo que hemos tenido siempre, un Papa que conoce la ciencia y que no le espanta la cercanía de la ciencia con el dogma. Entonces, creo que llegó la hora de que toda vocación, porque la vocación también es esa voz que te viene y no sabes de dónde. Bueno, pongamos la prueba antes de ingresar. Hay test específicos para la pederastía, para la violencia. Hoy se podría hacer test para perfiles para muchísima gente, para la policía. Es decir, hay que aplicarlos bien y no hay que saltearlos. Porque son, fíjate, policía, iglesia y educación también. Son ámbitos de poder, donde tenés poder sobre el puber, sobre el niño. Entonces, tenés que estar muy compenetrado del mecanismo de sublimación, tiene que ser un mecanismo que esté muy aceitado en el sujeto, claro,
para que se le dé el lugar tan importante que es el de conducir a la cría humana. Ahora, doctora, le hago una consulta sobre el tema del mecanismo de sublimación. Como usted dice, la Iglesia lo aplica en lo que es la cuestión del celibato, ¿sí? Para justamente contener el instinto sexual que tiene el ser humano per se, por mera persona que es. La Iglesia no debería de trabajar con interdisciplinarios, desconozco si es así, el padre me lo podrá corregir, no debería de trabajar con interdisciplinarios de la salud mental, psicólogos, psiquiatra, para que en el momento en que el sacerdote se está formando, tenga un acompañamiento para que se pueda producir una mejor sublimación a esta cuestión del celibato y así lograr esa castidad pura de celibato que es ideal para la Iglesia, para que ningún padre deje el hábito y vaya, por ejemplo, a casarse. Pregunto, eso sí sería una... Lo que me parecería interesante, sé que lo hacen, pero está cerrado. Y todo sistema cerrado, es decir, que son personas de la misma iglesia o de la confianza de la iglesia, que están bajo el mismo dogma de fe, ¿no es cierto?, bajo la misma fe, no la fe en la ciencia, sino la fe en su dogma religioso. Yo creo en las auditorías externas, creo que deberían abrirlo porque el sistema de auditorías, digamos, de confirmar que esto sigue manteniéndose a través del tiempo, el mecanismo de sublimación sigue siendo fuerte en este sujeto, eso podría ser, sí, auditado con alguien que esté desde afuera simplemente ejerciendo su profesión y que tiene también por su profesión, tiene un secreto profesional. Claro. Y no es confesional, sino que es profesional. O sea, que Claro, nada sí. se podrá decir de esto. Sí, porque los padres están... Padre, ¿quería agregar algo? Sí, no, quiero digamos, decir lo siguiente, ¿no? Digamos, si bien es cierto, el celibato comienza, digamos, desde esta, podríamos decir, continencia o comprensión, Claro. digamos, y regulación de continencia, digamos, la Iglesia evoluciona en su pensamiento, camina también, digamos, junto, digamos, a la ciencia, no solamente a la ciencia teológica, digamos, ¿no? Y entonces, hoy el celibato claramente está, digamos, considerado como un don, digamos, de índole sobrenatural, que de alguna manera es el único modo en que cómo se puede comprender, ¿no es cierto?, que algo tan natural pueda ser, digamos, como de alguna manera sublimado, ¿no es Claro, cierto? pero Entonces, citando creo que una parte de la Biblia decía que, no me acuerdo bien, yo no soy religioso, lo leí, busqué precisamente para estar informado, decía una parte que este don es solo para algunos y quienes los pueden recibir, que lo acepten. Entonces, ¿cómo hacemos con aquellos sacerdotes que no tienen ese don, Claro. pero quieren esparcir la palabra? Porque entonces ahí estamos con una paradigma Claro. de que le conviene a la Iglesia. Ahí está el punto, ¿no? Claramente el punto es también lo que vos planteaste, lo que plantea la doctora, que, digamos, el proceso del discernimiento vocacional y el acompañamiento para llegar a detectar y a definir claramente donde hay una vocación debe ser muy serio, debe ser interdisciplinario, estamos absolutamente de acuerdo con eso, ¿no es cierto?, para realmente llegar a definir lo más posible, porque la persona humana siempre es un misterio, no podemos absolutamente contener y explicar y fundamentar absolutamente todo lo del ser humano, porque la persona es un misterio también, ¿no es cierto?, pero digamos, lo más posible llegar, digamos, a una, digamos, evaluación, a un discernimiento, una decisión sobre cuál es el candidato que presenta el perfil, digamos, adecuado para, digamos, llevar adelante una vida celibataria, una vida, digamos, al servicio de la Iglesia, tal cual como la Iglesia lo ha regulado, ¿verdad? Y en este momento quiero decir que, digamos, fruto, digamos, también de la experiencia, de los errores, de la que la Iglesia también ha pedido perdón, etcétera, hay un protocolo muy estricto, digamos, a la hora del acompañamiento, el discernimiento vocacional, que incluye la ciencia, eso es así. David Gauna, hoy colega y amigo, tenemos el placer que nos acompaña. Él es periodista hace muchos años, así que
una palabra y una opinión muy valiosa para Desafíos. Bueno, gracias Jorge. Doblemente gracias. Me pusieron del lado de los jóvenes. Hace años que no me pasa eso. Dijeron los jóvenes, me sentí bien. Bueno, voy a contar una historia lo más sintética posible. Yo viví 7 años en México. Gracias a eso tuve la posibilidad de conocer realmente un país con profunda fe católica. Claro. Hay millones de católicos, pero en donde se dan casos particulares. Gracias a la gente de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, en el estado del sudoeste mexicano, conocí la localidad de San Juan Tapachula. Y cuento esta anécdota. Llegó un día el nuevo cura para la comunidad, y llegó solo. Entendamos que México tiene una apertura y un sincretismo en donde se aceptó el catolicismo y el cristianismo, pero si ellos siguen teniendo rituales prehispánicos, ancestrales, los cuales se respetan, y hay una convivencia extraordinaria. Y uno ve que la fe es genuina, ¿sí? Entonces, el consejo de ancianos que tenía, porque es una comunidad meramente indígena, es una comunidad mixteca en Oaxaca, lo convocó y le dijo por qué había venido solo. No tenía cómo explicarle que vino solo porque es su trabajo, que es un servidor del Vaticano. Y le dicen, no, usted acá tiene que venir con esposa, porque ya tuvimos muchos problemas con sacerdotes que vinieron solos y que nos armaron revuelo. Le estoy haciendo breve y sintético y con palabras entendibles. Nos armó un revuelo en la comunidad porque vino solo y se empezó, se revoloteó el gallinero, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo ese consejo de ancianos y de sabios? Le consiguió una esposa a ese sacerdote, y fue uno que duró muchísimos años enseñando, manteniendo la cuestión y en un acuerdo con esa comunidad de que esa era su esposa. Claro. No hubo un solo conflicto. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que el concepto de celibato es absolutamente cultural y reconstruible las veces que uno quiera, en tanto tenga la apertura para comprender el momento en que está viviendo y en dónde está viviendo. A partir de ahí, lo que se pueda discutir, los pasos que tiene que dar el Vaticano para llegar a esto, pero hay casos como este, que yo lo pude vivenciar gracias a vivir allí esos 7 años en México, en donde las comunidades le encuentran la vuelta y evitan problemas sociales, porque aquí estamos hablando de problemas que evidentemente, bueno, se enamorarían algunas mujeres. Cuando pasamos a los otros problemas, que va a ser seguramente la segunda parte, y que yo tengo otro concepto, porque para mí no hay por qué asociar el celibato con el abuso sobre niños. Estoy de acuerdo con la doctora Smithman, más bien tiene que ver con un abuso de poder. Y entonces el celibato, insisto, es cultural y es absolutamente construible. Ahora, yo no conozco el caso, no necesito clarificar esto, no conozco, digamos, el caso, digamos, que vos relatás, pero, digamos, si esto realmente sucedió así, estuvo fuera completamente, digamos, de la regulación de la Iglesia, digamos, seguro, ¿no es cierto? Claro. La Iglesia jamás admitiría una situación como esta. No estuvo avalado por la Iglesia. En la comunidad no estuvo avalado por la Iglesia. Yo les aseguro que los arzobispos de México saben perfectamente todo esto. Los arzobispos de México saben todo esto. Es una comunidad que tiene el sincretismo como base de la convivencia para todo, para todo. Es una comunidad que piensa distinto a la nuestra. Por eso también lo puse en ese contexto. Y digo, hay soluciones que cada comunidad puede encontrar. Ahora, a mí me gustaría preguntar, volviendo al conecte del celibato, considerándolo como un don, ¿ustedes por qué creen que se podría, digamos, perder ese don, tanto haciendo un razonamiento religioso como puede dar el padre, así como un razonamiento científico como podría dar la doctora? Bueno, en primer lugar, digamos, el fundamento es bíblico-teológico, es decir, Cristo fue célibe. El celibato, digamos, en orden y en virtud del servicio que va a prestar este hombre, que debe ser totalitario y absoluto, digamos. Es decir, el corazón de ese hombre está totalmente, digamos, focalizado, digamos, al servicio del pueblo de Dios
y de Dios, digamos, ¿no? Entonces, digamos, y el fundamento es, digamos, bíblico, porque, digamos, Jesús dice, quien dejare casa, madre, esposa, hermanos, por el reino de Dios sería, digamos, además, él mismo fue célibe, ¿verdad? En ese sentido. Por otra parte, más como experiencia personal, digamos, yo tengo 25 años de cura, yo podría decirte que, digamos, el celibato como tal es un don que no deja a aquel que lo vive, digamos, en un estado, como decir, de soledad o de frustración afectiva, por así decir. Porque yo tengo un vínculo real con Dios que es persona para mí, o sea, digamos, y tengo además la compensación afectiva en la acción pastoral, y ahí entiendo lo de sublimación, yo, ¿no? Es decir, yo, digamos, focalizado en mi servicio, en mi actividad, digamos, no me siento para nada, digamos, una persona o frustrada o sola. Todo lo contrario, tengo un vínculo de índole personal y esta experiencia es intransferible, porque por eso digo, es un don que creo que Dios da a aquellos que realmente están llamados a vivir una vocación como esta, de una vivencia absolutamente personal y de contención afectiva con ese Dios que es real, que es persona, y por otra parte, digamos, la experiencia de la satisfacción, entre comillas, de lo afectivo en el, podríamos decir yo, descargo que uno hace del vínculo, del amor, del sentimiento, del abrazo, de lo que fuere, con el rebaño, ¿no? Con el pueblo, digo. Doctora. No, me interroga como lo plantea el padre, porque se parece bastante a lo que nosotros llamamos el deseo del analista. Muchas veces las personas se preocupan. Dice, usted debe de quedar muy cansada después de escuchar tantos problemas, particularmente en el hospital, donde el número de personas es grande. Y no, la verdad es que cuando uno está trabajando, eso que dice la persona es una suerte de melodía, ese discurso es una melodía donde solamente voy a responder cuando una nota es discordante, porque allí es donde debo intervenir para poder reconducir la melodía. Y tengo la experiencia personal de haber tenido que ir a poco tiempo de un accidente muy, muy grave que cambió mi vida, y tener que ir al consultorio con un cuello, un corsé, toda dura, pero no sentí dolor ese rato. Es decir, conocí lo que es el deseo del analista, me convencí a mí misma, acá está. Sí, se puede, pero todo deseo, porque el padre trae acá el deseo, nosotros lo llamamos deseo, todo su planteo. Cuando el deseo es decidido, se puede sostener en el tiempo. Ningún analista deja de trabajar. Nos volvemos grandes, ancianos, y seguimos trabajando. Y estamos mejor que antes, porque las cosas nos vienen más rápido, no sé, estamos como nadando en el agua. Pero creo que lo que el padre plantea es lo que nosotros llamamos un deseo decidido. Cuando hay un deseo decidido, la responsabilidad no se siente de la misma manera que cuando uno no está convencido por lo que hace. Claro. Y eso sería uno es como un militante de ese deseo, claro, para decir una palabra más en boga. Claro, y eso es lo que la iglesia requeriría en los diáconos, por ejemplo, con la cuestión de por no puede ser ellos célebres, haciendo una cruce análoga como está explicando la doctora. Aquellos que no pueden sostener ese deseo de mantenerse célebres ante Dios y a la iglesia, es que la iglesia para sostener la cuestión de sus doctrinas, leyes internas, decía, aunque sea, permitirles ser diáconos. Es así. Cierto. Claramente, digamos, en aquellos que no pueden, como dice la doctora también, digamos, sostenerse en el tiempo necesario, claramente ahí no hay vocación. Ahí no hay vocación. Entonces, habrá, digamos, aptitud para otra cosa, o habrá, como en el caso de la perversión, digamos, una intención escondida que no tiene nada que ver, digamos, con la vocación, digamos, a la que la iglesia llama, que es, digamos, al celibato y al servicio a Dios y al pueblo de Dios, ¿no? Y por otra parte, lo que vos planteás es cierto que, digamos, que hoy la iglesia está abierta
a una vocación muy hermosa que es, digamos, de los hombres casados que pueden prestar, digamos, un servicio ministerial como hombres consagrados, en el servicio del diaconado permanente, que se llama. El diaconado permanente es el hombre casado con familia que puede administrar algunos de los sacramentos de la iglesia, como es el bautismo y como es, digamos, celebrar el sacramento del matrimonio, por ejemplo, y bueno, y presidir todas las celebraciones, digamos, en las comunidades que tengan que ver con la palabra, con la catequesis, con la, etcétera, ¿no? Esa sería, digamos, como una opción. Ahora, tan desastroso sería para la iglesia que se llegue a cambiar esta cuestión del celibato y que se le permita a los hombres casados llegar a ser... Lo dejamos para el otro bloque. Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompidou. Compartilos en sus 2 presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompidou. Sabores para compartir. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones. 25 de mayo 768, Pedia 86 y 9 de julio 1787. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Bien, ya estamos en el segundo bloque. La pregunta era... ¿Sería tan catastrófico para la iglesia justamente cambiar esta norma interna para que las personas ya no tengan que recurrir al celibato, los hombres, para poder ser sacerdote? ¿Tanto sería el cambio drástico dentro? Sí, cambio drástico, ¿no? No, creo que no. A ver, el Papa lo ha dicho, ¿no? El Papa ha dicho claramente que como es una regulación, digamos, está sujeta a un cambio eventual. Lo que ha dicho Francisco también es que, digamos, es por el momento no se va a tocar, digamos, el tema, supongo porque piensa que no es todavía el tiempo oportuno para una discusión de estas características, ¿no es cierto? Pero lo que yo sí creo profundamente es que, digamos, porque hay claramente personas que tienen vocación a la vida célibe. O sea que yo creo que a lo que la Iglesia en algún momento llegará cuando sea el tiempo oportuno es que esto va a quedar como, digamos, un camino en el cual, digamos, las personas elijan, que puedan elegir, ¿no? Hay personas que opten libremente, digamos, por la vida celibataria. Yo porque veo precisamente que por ahí, como estábamos relacionando menos algo en el primer bloque sobre esa vinculación entre la religión y la pedofilia, yo creo que erróneamente las personas interpretan que si hubiesen más sacerdotes casados, habría menos sacerdotes pedófilos. Y es una relación que no siempre va a ser así. No es verdad, porque digamos la pedofilia existe en todos los en todo ámbito, ambientes, en todo nivel, digamos, no solamente digamos en la iglesia. Exacto. Lo que pasa es que digamos lo de la iglesia
tiene como un impacto, digamos, muy grande, porque claramente al ser una institución y al ser el sacerdote también una figura que de alguna manera, digamos, se debe caracterizar por cuidar a los niños, cuidar a los jóvenes, y se transforma en el depredador, por eso el ruido que hace una noticia, esta característica es muy fuerte, ¿verdad? Ahora fíjate, Jorge, qué paradoja, ¿no? Porque en estos tiempos, año 2019, hay todo casi una tribu urbana que los psicólogos están tratando de describir cómo denominarla, de gente que opta por no tener sexo sin ser religioso, porque no quiere tener sexo. Hay toda una línea, y es un grupo humano que cada vez crece más, en función también de la crisis de las relaciones interpersonales. Y comienza en Estados Unidos esta cuestión. Y entonces tenemos que ver una vez más el contexto histórico, porque pensemos 100 años atrás, 200 años atrás, 300, nos quedamos en 200. El castigo que implicaba puertas adentro de una familia o, más aún ante la sociedad, reconocer a un hijo homosexual. Entonces, muchas veces, los grupos religiosos y la Iglesia Católica sobre todo, terminó siendo el refugio para muchos hombres que sabiendo que iban a tener que afrontar la vergüenza para su familia o para él ante la sociedad, entonces me voy hacia la Iglesia Católica porque ahí no voy a estar obligado a tener relación con una mujer. Porque eso es lo que pasaba hace 100 o 150 años también. Si no vemos lo que pasó culturalmente, siempre vamos a estar hablando de cuestiones aisladas y no ver el contexto. Me gustaría retomar los dos. Él usó una palabra tan catastrófico. Es decir, así habla el neurótico que está preparado para vivir en pareja. Así que, chicas, ahí tienen un buen candidato. Pobrecito. Hasta no se puso colorado. Es que claro, el neurótico requiere vivir acompañado, vivir en pareja. Esto de las tribus que están eludiendo el sexo, ¿se imaginan la escena de un célibe convenciendo en un grupo de jóvenes que deben casarse, vivir en pareja, que la vida está hecha para vivir con esa compañía? Vamos a tener en este reloj de arena que estamos en la parte de arriba, cuando esto filtre, se van a recoger otros frutos, ¿no? Va a ser muy interesante, pero lo catastrófico podría ser para la organización de la Iglesia, no para lo que el Padre llama las vocaciones, que nosotros vamos un poco más adentro, porque la vocación te la pueden dar culturalmente como un ideal, te la pueden transmitir familiarmente como un ideal, y eso hay que cernirlo. A mí me gusta la palabra deseo porque es firme, el sujeto con el deseo se termina de armar fuera de la panza. Él elige, y cuando uno eligió hay que hacerse responsable. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a la doctora, ¿cuáles son los factores que cree que intervienen en una persona para que para que tenga la condición de pedofilia o para que cometa un abuso sexual infantil, y por qué esto no tiene nada que ver con el celibato, o porque el celibato no puede ser utilizado como excusa para hacerlo? El celibato puede ser utilizado como excusa, es decir, el sacerdocio puede ser utilizado como herramienta. Todos los ámbitos de poder sobre el cuerpo del otro, llámese educación, iglesia, ejército, medicina, por ejemplo, que es algo que no está nombrado también. Todos los ámbitos donde podés ejercer poder sobre el cuerpo del otro deben ser realmente supervisados e incluidos dentro de las políticas públicas. También además, hay una cuestión el ejercicio profesional, el psicológico. Que también hay que marcar. Si el caso de los abusos sexuales
no solamente se da desde un homosexual hacia un niño, No, claro. sino que se da muchas veces en el ámbito intrafamiliar y en personas que llevan una vida heterosexual. O sea, hay un montón de conceptos. El porcentaje es mayor intrafamiliar. Nosotros Exactamente. esto lo venimos escuchando Exactamente. y agradecemos Sí. que se haya visibilizado, porque el secreto profesional no te permite, salvo que haya un riesgo real, un riesgo inminente de que esto vuelva a ocurrir. Pero sí, esto ocurre. El incesto es la única ley no escrita en ninguna comunidad está escrita la ley del incesto, pero sí está penada. Es el único delito que el hombre pena, pero nunca escribió el derecho a no ser acosado o a no ser víctima de incesto. Por eso es medular en el hombre. Por eso es que Freud lo llamó universal. Es medular. No se puede. No se puede. Es algo que el cuerpo mismo rechaza. Cuando el cuerpo no rechaza, el sujeto debería consultar qué me está pasando. Que no soy como los demás. Padre, ¿hasta qué punto se está viendo afectada la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Universal, con este destape de los últimos tiempos, con casos aberrantes, con sacerdotes cuestionados, algunos detenidos y todo lo que estamos viendo? El último fue estos 55.000 niños hijos de sacerdotes y todo lo demás. ¿Se está desestabilizando o se está fortaleciendo para atacar esto finalmente y atenderlo como corresponde, ¿no? Bueno, primero los efectos del escándalo son mayúsculos, por Sí. supuesto, digamos, ¿no es cierto? Que ha lesionado gravemente, me parece, la imagen de una institución pretendida, digamos, como moralmente respetable, ¿no? Entonces, claramente, digamos, estos escándalos de pedofilia, digamos, han dejado muy mal parada a la Iglesia. Que por una parte me parece que, como es un tema tan complejo, digamos, y la institución como tal siempre busca protegerse, digo Obvio, yo, ¿no? Me claro. parece que los errores que cometió la Iglesia son los errores que cometen todas las instituciones. Las instituciones siempre buscan como, digamos, salvaguardarse, ¿no es cierto? Y tienen inclusive hasta normas internas, digamos, para salvaguardar, digamos, el tema de lo institucional. Creo que eso ha sido el gran pecado, ¿no? Claramente esto ahora, así, digamos, que ha tenido, digamos, una gran, digamos, exhibición pública escandalosa, ha llevado a la Iglesia a una profunda, me parece que autocrítica, un análisis para manejar realmente esta problemática de una manera adecuada. Prueba de ello es que el Papa ha llamado, digamos, a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para ver cómo juntos afrontamos un tema, y la primera decisión, digamos, el primer paso, digamos, que ha pedido Francisco justamente es que debemos, digamos, indudablemente, digamos, manejar, digamos, esa situación en el marco de lo civil y de lo canónico, digamos, con un protocolo en el que no se debe tapar nada. La persona que incurre, digamos, en este delito debe ser denunciada, ¿no es cierto? Y por otra parte, el otro aspecto, porque también, digamos, el pedófilo es un ser humano, digamos, la Iglesia ha pedido, ¿no?, claramente un acompañamiento a la víctima y al victimario, ¿no es cierto? Es decir, los dos son seres humanos y los dos, digamos, merecen de alguna manera ese tratamiento. Y por otra parte, tratar de, desde este largo tiempo, ¿no?, en el que la Iglesia ha manejado, no la manejado como debió ser manejado, ¿no es cierto?, mucha herida, muchas personas lastimadas, con muchos reclamos, y entonces también dar un paso decisivo hacia la sanación de esas heridas con digamos, un acompañamiento de la Iglesia en ese sentido, ¿verdad? Ahora, volviendo entonces ante la situación de la Iglesia, ¿no sería bueno que la Iglesia aceptase auxilio exterior, como por ejemplo, como había dicho hoy temprano, el auxilio de profesionales de la salud mental? Porque todos los miembros que conforman a la Iglesia no dejan de ser personas, y como cualquier ser humano, como usted lo había dicho, son incomprensibles. Incluso puede ser que dentro de las propias personas que se están educando para ser sacerdotes o monjas, ya denoten una característica, algo que incita a que demuestre que es una persona, un sociópata, una persona peligrosa para la sociedad, y que la Iglesia, como quiere mantenerlo, su manera de instrucción de manera hermética, privada, no se percata esos perfiles que sí podría percatarse un profesional de la salud mental, y
con eso auxiliar a la iglesia para que no llegue a la calle una persona con esos poderes, por ejemplo. Yo creo que, digamos, con lo que ha sucedido y con los escándalos que han lesionado tanto, digamos, la imagen de la iglesia, digamos, en este momento hay, digamos, en el proceso del discernimiento de una vocación y de la elección de un candidato, hay extremas medidas que yo creo que sería muy difícil que una persona, digamos, así como vos lo definís, un psicópata o una persona, digamos, que tenga algún desorden afectivo absolutamente grave que pudiera derivar en estos casos, creo muy difícil, digamos, que pase, digamos, ese filtro, ¿no? El tema es con los que están. Claro, el tema es con los que están. Claro, porque tenemos un gran número, digamos, que están ya dentro de la estructura y allí me parece que la iglesia debe, digamos, tener como sumo cuidado, ¿no es cierto? Y debe tener, digamos, como ese protocolo que habrá salido de Roma, digamos, para manejar, digamos, en las situaciones en las que emerjan, digamos, con claridad, con contundencia, eso. Del Blanco, ¿saben cuántos sacerdotes hay en el mundo? ¿De la Iglesia Católica? ¿Tiene una idea en número? La verdad que no. Es la primera vez que me lo pregunto también, ¿no? No sé. Me parece que se habla alrededor me parece que son unos 300.000 o 400.000 sacerdotes. ¿Sí? Ahora, doctora Smithman, hay un tema que también se plantea muchas veces en esto. El niño, una vez abusado, ¿está prácticamente condenado a repetir la historia? No, ¿O qué es lo que está estudiado al respecto? Es una escuela cognitiva conductista de los norteamericanos que quieren todo sacar todo como una ecuación. Ajá. Si te pasó esto más esto, igual a esto. Entonces esto no es así. El humano, el sujeto es sumamente maleable, permeable. No es así, porque eso sería como que el hijo del delincuente va a ser delincuente, el hijo del periodista va a ser periodista, o sea que la vida sería la repetición. Y no, la vida no es la repetición, es la no repetición de los síntomas. Es cierto que se trata de un trauma, y todo trauma nunca deja de hablarse. Y tal vez se pueda hablar por la oposición, porque los traumas o los repetís o te vas al lado contrario. Entonces podés, de alguna forma, si te decidís desde tu deseo a batallar contra esto, capaz que haces una organización no gubernamental que esté atenta a estos casos, capaz que te convertís en cura. Sí, claro, es una alternativa. Claro. Y podría ser una alternativa para tener cierto olfato de situaciones que a veces todavía no pueden ponerse en palabras. Pero no, de ninguna manera. Eso es un concepto erróneo, marcar las personas, eso se llama determinismo, y el determinismo en lo que es el inconsciente no existe. Pero lo el que está claro es libre. Que sí, que hay trauma, y que tiene que tratárselo, que hay que hablarlo y que hay que llevarlo. No nosotros hablarle a él, sino generar el silencio, el espacio suficiente, la confianza para que esa persona hable cuando quiera ya hacerlo. Porque no siempre se habla de niño, a veces se habla con la esposa o con el esposo. Todo el tiempo que tuvo que pasar. Claro. Está en todo lo que es la violación de la intimidad, ¿no es cierto? No importa a qué edad ocurra. Ocurre a veces en bebés que porque hemos escuchado a la persona arrepentida de tocar a un bebé, de estimular a un bebé, conocemos que esto ocurre. Es mucho más siniestro de lo que a veces se conoce a través de los diarios. Sí, me parece ya esa palabra siniestro, ya me parece de la misma manera que lo calificaste a él cuando dijo, no sé, desastroso que me había dicho. Siniestro me parece terrible. Bueno, lo reconoció el Hospital Pediátrico el año pasado, reconociendo que están recibiendo de a 2 a 3 niños por día con signos de abuso. Por eso estos programas nos ayudan mucho en salud. Que sepa la gente que no es que no lo sabemos, que le pasó a él solo
o a ella sola, no, le ha pasado a tanta gente. Además vos estás en el Hospital Perrano, Yo no estoy solo en el que Hospital psicóloga, Perrano. sino que está hablando con profundo conocimiento de causa. Soy psicoanalista, soy psiquiatra. Bueno, pero es más o psicóloga. menos. La cuestión es que está en el Hospital Perrano, Sí. ¿no es cierto? Pero hay dos jovencitas. ¿Qué opinan ustedes de la posibilidad que puedan o no tener los curas para casarse? Como jóvenes que son. Vos, que todavía no abriste la boquita. ¿Qué te parece? Estoy pensando. Estoy pensando. ¿Eh? Estoy pensando. Bueno, a mí, yo no estoy para nada, por supuesto, en contra del celibato. Me parece que en realidad la mejor opción para mí sería dejarlo libre de la persona, su voluntad, porque si realmente quiere hacerlo, como dijo la doctora, si realmente tiene el deseo de hacerlo, si es la persona indicada para poder cumplir con ese don, lo hará, pero por sí mismo. Es decir, yo siempre digo que si una persona va a seguir esa línea, tiene que ser desde su voluntad, y si no, por supuesto, me parece que de igual manera podría trabajar como sacerdote si realmente lo quiere, y aparte, bueno, llevar su vida de si quiere casarse y tener una familia. Me parece que un factor no podría alterar al otro, digamos. Igual yo pienso, quiero decir una cosita sobre esto. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Para contestar a ella, ¿no? Digamos, yo tengo ahí como también se lo planteó la doctora, tengo como un intríngulis ahí, porque digo, en realidad la persona, digamos, que crece, madura, digamos, llega a un punto en el que toma una decisión para su vida, entendiendo perfectamente cuáles son las reglas de juego, cuáles son las normas, ¿no es cierto? Debiera. ¿No es cierto? Y entonces pues digo, porque en la vida no uno siempre va a elegir y le va a coincidir al 100% que va a encajar perfectamente. Nunca. Entonces, por ejemplo, digo yo, en la vida matrimonial, un hombre se casa y sabe que se casa para esa mujer y que debe ser fiel a esa mujer. Eso también es guardar la castidad, ¿no es cierto? Cuando un hombre es fiel a la mujer. Entonces, él sabe que, digamos, maduramente, ¿no?, por amor, elige una persona y él sabe que no puede estar con otra mujer y ella con otro hombre para toda la vida. Y a veces que el mismo modo, digamos, una persona, digamos, en el caso de la vida celibataria, sabe cuáles son las normas y las reglas y sabe que deberá afrontar esa responsabilidad, ¿no es cierto?, con sacrificio, con esfuerzo, con voluntad, para sostenerla en el tiempo, ¿no? Así que yo estoy como ahí en esa cuestión como dudosa. Claro, pero a mí me da cierta impresión, es decir, con lo que estamos conversando ahora se me despiertan cosas. Es como que tenés dos adolescentes y los dos tienen deseos, si les gustan las chicas, si les gusta ir a bailar, iguales. Pero un día los dos tienen fe, los dos concurren a sus iglesias o su iglesia, y uno de ellos decide que se va a quedar en la iglesia porque lo que le gusta es lo que vive allí. Y bueno, va a tener que ser fiel, tal cual el otro, sí, fiel a su deseo. ¿No? Nosotros no hablamos de fiel al otro, fiel al deseo, a la responsabilidad que ese deseo genera. Ahora, todos tenemos que conocer que somos falibles. Y lo que hablaba el padre acá, la iglesia es una familia. No hay familia perfecta y siempre hay secretos de familia que vienen antes de que nosotros nazcamos y los portamos porque alguien no se atrevió a decirlo. Y son pequeños silencios sutiles que a veces hay en las familias y que nadie entiende. Creo que en la iglesia deben pasar. Me quedan sutiles y muchas veces 30 segundos. Sutiles, lo que nosotros llamamos la clínica del detalle. La sutileza, que también la iglesia comparte en esa sutileza, la escucha en la confesión, tiene que ver con los silencios de las familias. O sea que hay que animarse a que si alguna vez alguien se silencia en la familia, aunque uno sea el más joven, poner afecto y decir, ¿te pasa algo en eso? Pero poner el afecto, sin el afecto no se va. 30 segundos, se me acabó el tiempo. ¿Qué le puede decir a la feligresía católica que nos ve que está tan hondamente preocupado con estos escándalos que se han armado? Que hay que creer, digamos,
seguir creyendo en la iglesia en el sentido de que la iglesia es una institución humana que tiene también un carácter divino, por fe lo decimos esto, ¿no es cierto? Que la iglesia, digamos, se equivoca, no estamos ante una institución inmaculada que no se equivoca y que no comete errores, cometemos errores porque somos seres humanos, pero de todas maneras debemos creer, digamos, más también en las cosas hermosas y bellas que hacemos como iglesia, que en aquellas cosas que pudieran condicionarnos y que son como tan feas y tan desagradables, que tienen que ver con la fragilidad humana, y que gracias a Dios la iglesia ha tomado en serio eso y está tratando de sanear un aspecto y una situación en la iglesia que estaba escondida, profundamente vergonzosa, pero que gracias a Dios ha salido a la luz y estamos encarándola de la mejor manera posible. Muy bien, Padre, que así sea. Nos despedimos, no nos queda más tiempo. Chao, hasta el próximo sábado con más desafíos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.